Los 15 castillos más sorprendentes del mundo. Castillo, del latín castellum, diminutivo de castrum, es, según definición del diccionario de la RAE, un lugar fuerte, cercado de murallas, baluartes, fosos y otras fortificaciones. Cita requerida. Existe todo un conjunto de edificaciones militares que guardan analogías con el castillo, como el alcázar, la torre, el torreón, la atalaya, el fuerte, el palacio fortificado, la ciudadela o la alcazaba, lo que hace que no siempre sea fácil asegurar si se trata o no de un castillo propiamente dicho. Se tiene normalmente por tal el conjunto formado por un recinto amurallado que encierra un patio de armas, en torno del cual se sitúan una serie de dependencias y que dispone por lo menos de una torre. A los 15 castillos más sorprendentes del mundo. El castillo de Neuschwanstein se construyó en una época en que los castillos y las fortalezas ya no eran necesarios desde el punto de vista estratégico. Nació en la imaginación de Luis II como una pura fantasía romántica de un castillo medieval idealizado. El castillo es una composición de torres y muros que pretendía armonizarse con las montañas y los lagos. Está situado sobre el desfiladero de Platt en los Alpes bávaros y se alza sobre el castillo de Hohenschwangau y los lagos Alpsee y Eschwang. El Palacio Nacional de Sintra, también conocido como Palacio Dávila, localizado en la freguesía sintrense de Somartino, fue un palacio real y hoy es propiedad del Estado portugués, que lo utiliza para fines turísticos y culturales. Es un palacio urbano, cuya construcción se inició en el siglo XVI, siendo el autor desconocido. Presenta trazos de arquitectura medieval, gótica, manuelina, renacentista y romántica. Es considerado un ejemplo de arquitectura orgánica, con un conjunto de cuerpos aparentemente separados, pero que forman parte de un todo articulado entre sí, a través de patios, escaleras, corredores y galerías. El palacio forma parte del conjunto Paisaje Cultural de Sintra declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. El castillo de Hohenzollern, en alemán. Burg-Hohenzollern. Es un castillo situado 50 kilómetros al sur de Stuttgart vinculado a los orígenes de la dinastía Hohenzollern, familia que llegó al poder durante la Edad Media y gobernó Prusia y Brandeburgo hasta el final de la Primera Guerra Mundial. El castillo se encuentra en la cumbre del monte Hohenzollern a una altitud de 855 metros, cerca de Echingen, en el Jura de Suabia. La primera parte del castillo se construyó durante el siglo XI y quedó completamente destruido en 1423 tras un asedio de 10 meses de una alianza de las ciudades imperiales de Suabia. Entre 1454 y 1461, se erigió un segundo castillo mayor y más sólido que sirvió como refugio a la familia de la dinastía de Hohenzollern, de origen suabo, en tiempos de guerra, incluyendo la Guerra de los 30 años. A finales del siglo XVIII el castillo había perdido su importancia estratégica y cayó en el abandono, lo que condujo a que muchos de sus elementos fueran derribados. Actualmente el único resto del castillo medieval es la capilla de San Miguel. El edificio reivindica el posible origen mallorquín de Cristóbal Colón y homenajea a las figuras de los reyes católicos. La planta del castillo, elemento principal del monumento, es de 1500 metros cuadrados, lo que lo convierte en el mayor monumento dedicado a Cristóbal Colón. El interior del edificio alberga a la capilla más pequeña del mundo, de 1,96 metros cuadrados, dedicada a Santa Isabel de Hungría. También alberga un mausoleo vacío en espera de que algún día puedan descansar allí los restos de Colón. Para la construcción del castillo se utilizaron técnicas propias de la Edad Media, sin ayuda de maquinaria. El castillo fue levantado a mano por el propio Don Esteban con la colaboración de un par de operarios. El castillo de Kronborg está situado cerca de Elsinor, Dinamarca. Es uno de los 4 monumentos daneses declarados en 2000 Patrimonio de la Humanidad culturales, junto a la Catedral de Roskilde, las runas, túmulos e iglesia de Helling y el fiordo helado de Ilulissat I. Durante varios siglos Dinamarca obtuvo importantes ingresos económicos cobrando una tasa a los barcos que atravesaban el estrecho de Øresund, estrecho que separa a la isla danesa de Selandia del territorio sueco. El castillo de Kronborg cumplió un importante rol en esta tarea recaudatoria. En la actualidad el castillo es sede del Museo Marítimo y de Comercio de Kronborg.
Algunas de sus dependencias pueden ser visitadas por el público. Es el lugar donde acontece Hamlet, la obra de Shakespeare. En dicha obra, el castillo de Kronborg tiene la denominación del Sinole. El castillo de Bojnice, en eslovaco Bojnici Zámok, en húngaro Bajmoci Bar, es un castillo medieval ubicado en la población de Bojnice, en la región de Nitra, en el centro de Eslovaquia. La construcción original en piedra procede del siglo XIII y fue reconstruido en el siglo XIX, al estilo gótico de los castillos franceses del Loira. Actualmente presenta un estilo romántico conservando algunos elementos originales de la arquitectura gótica y del Renacimiento. En 1970 fue declarado Monumento Cultural Nacional y constituye uno de los castillos más visitados de toda Eslovaquia. Ha sido escenario de múltiples rodajes cinematográficos. Hasta 1541 perteneció al Reino de Hungría y después al Principado de Transilvania. Después de la Primera Guerra Mundial, Transilvania se unió a Rumanía. Fue Juan Unyadid quien detuvo a los turcos en Belgrado, en su invasión a Europa a través de los Balcanes después de la conquista de Constantinopla en 1456. Por decisión del Vaticano aún hoy redoblan las campanas de las iglesias católicas al mediodía, en honor a esta victoria. Se cree que es el lugar en el que Vlad III Drácula, príncipe de Valaquia, estuvo preso durante 7 años después de haber sido depuesto en 1004. En su lugar fue construida una fortaleza por caballeros de la Orden Teutónica alrededor de 1212, cuando fueron recibidos en el Reino de Hungría, después de ser derrotados por los saracenos en Tierra Santa y regresaron de lo que hoy día es Israel a Europa. La fortaleza está emplazada en la frontera entre Transilvania y Valaquia y su arquitectura es única. Si bien esa pequeña fortaleza fue arrasada con el paso del tiempo y recibió las arremetidas de las hordas tártaras en 1241, la estructura actual fue erguida por órdenes del rey Luis I de Hungría en 1377, para cumplir una función comercial y defensiva contra el voivoda de Valaquia. Este castillo es famoso por la creencia de que había sido el hogar del Vlad Drácula, Vlad el Empalador, en el siglo XV. Sin embargo, no hay evidencias de que el Vlad viviera allí en persona y, según la mayoría de versiones, el Empalador pasó solo 2 días en el castillo, encerrado en una mazmorra, cuando la región estaba ocupada por el Imperio Otomano. Después de terminada la Primera Guerra Mundial, en 1920, se firmó el Tratado de Trianon, donde la región de Transilvania fue cedida al Reino de Rumanía, y con esto, el castillo de Bran pasó a pertenecer a la administración rumana. El castillo de Osaka es un castillo japonés ubicado en Osaka, Japón. Originalmente llamado Zakajo, es uno de los castillos más famosos del país y desempeñó un papel importante en la unificación de Japón durante el período Azuchi Momoyama del siglo XVI. El castillo cubre una superficie de aproximadamente 1 kilómetro cuadrado, dentro del parque público del castillo de Osaka. Fue construido en 2 plataformas de terreno rellenado, con murallas a base de piedras cortadas, y está rodeado de un pozo con agua de manera similar a los castillos europeos. El castillo tiene 8 pisos interiores, accesibles por medio de un ascensor, y 5 pisos exteriores, y fue construido sobre una base de piedra alta para proteger a sus ocupantes de atacantes con armas blancas. El castillo está abierto al público y es fácilmente accesible desde la estación Parque Público del Castillo de Osaka de la línea circular de Osaka. El castillo es un punto popular de encuentro durante los festejos del Hanami, que tiene lugar durante el florecimiento del cerezo japonés. El interior del castillo alberga un museo, una sala de convenciones y el altar Toyokuni, dedicado a Toyotomi Hideyoshi. El castillo de Chenonceau, en francés, Château de Chenonceau, también conocido como el Castillo de las Damas, es un castillo de estilo residencial del siglo XVI situado en la comuna francesa de Chenonceaux, en el departamento de Indre-et-Loira, y que forma parte de la serie de castillos comúnmente conocidos como Castillos del Loira. Capilla. La Tour des Marqués, única parte superviviente del primitivo castillo prerrenacentista. Por otra parte, se trata del monumento histórico en manos privadas más visitado de toda Francia, e incluye varios jardines, un parque y una plantación vitivinícola. El castillo, que sustituyó a otro anterior, no solo posee importancia en tanto que obra de arte, sino que además ha gozado de una activa presencia en la historia de Francia. Monte Saint-Michel o Monte San Miguel, en francés Mont Saint-Michel, es una pequeña isla rocosa del estuario del río Couesnon, situada en la región de Normandía, en el noroeste de Francia.
Debe su nombre a la abadía consagrada al culto del arcángel San Miguel y cuyo nombre en latín durante la Edad Media era Mons Sancti Michaeli in Periculo Mari. Esta isla es igualmente el centro natural, a falta de ser el centro geográfico, del pueblo de Monte Saint-Michel, perteneciente al cantón de Pontorson, en el departamento francés de Mancha. La arquitectura prodigiosa del Monte Saint-Michel y su bahía lo hacen el sitio turístico más concurrido de Normandía y uno de los primeros de Francia, con unos 3,2 millones de visitantes cada año. Una estatua de San Miguel Arcángel colocada en la cumbre de la iglesia abacial se erige a 170 metros por encima de la orilla. Los numerosos edificios del lugar están individualmente clasificados como monumentos históricos 1 o inscritos en el inventario suplementario de los monumentos históricos. El conjunto está declarado como un Gran Sitio de Francia, Grand Site de France. Declarado monumento histórico en 1862, el Monte Saint-Michel figura desde 1979 en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, en cuya declaración están incluidos también la bahía y el antiguo molino de Moirey, situados tapas cubiertas de cuero y oro con letras en relieve. Incluso para aquellos menos familiarizados con el mundo de los libros, hay una atracción. La puerta secreta, detrás de una estantería se encontraba esa puerta que el rey utilizaba para refugiarse en distintas salas del castillo. En una de las habitaciones hay depositadas una de las mayores colecciones de cuadros de arte de Europa y de armas con más de 4.000 piezas europeas y orientales de los siglos XIV-XVII. La sala de música se convirtió en un salón de la velada musical de la reina Isabel. La sala de Florentina, llamada el Gran Salón, impresiona ya que está hecha de tallado en madera del techo de cal, dorados, dos grandes lámparas de araña y la decoración de estilo neorrenacentista italiano. Pele contiene una sala de teatro con un pequeño escenario con un aforo de 60 personas. El castillo tenía instalaciones muy modernas para la época en que fue construido. Por ejemplo, el techo de cristal del salón de honor es móvil y puede ser impulsado por un motor eléctrico. El salón de Maura contiene elementos españoles moriscos y una fuente de mármol de Carrara, copia de El Cairo. En la primera planta está la sala de conciertos, diseñada en 1906, en la que se puede encontrar un clavicordio de 1621, un piano de cola y un montante de órganos con dos teclados.
El castillo cuenta con 7 terrazas decoradas con estatuas de piedra, fuentes, mármol de Carrara. El Alcázar de Segovia es uno de los monumentos más destacados de la ciudad española de Segovia, Castilla y León, y uno de los más visitados del país. Está ubicado en la Ciudad Vieja, declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1985. En su ya bimilenaria existencia, el Alcázar segoviano ha sido castro romano, fortaleza medieval, palacio real, custodio del tesoro real, prisión de estado, colegio de artillería y archivo militar. Se trata de uno de los castillos-palacio de finales de la Edad Media, comienzos de la Edad Moderna, más distintivos de toda Europa en virtud de su forma de proa de barco.